Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Alberto Luis Alvarado Navarro, quinto semestre de fisioterapia. En esta ocasión vengo a exponerle brevemente las diapositivas que le envié sobre la temática de el COVID-19 en gestantes. Bueno, aquí tengo las diapositivas, profe, que le envié al correo. Aquí va la explicación. Eh, no, eh, bueno, yo soy el que me tocó con un grupo, pero los chicos no me prestaron atención, no sé, no aparecieron, entonces decidí hacerlo yo solo. Entonces a nosotros nos tocó vigilancia epidemiológica en gestantes. ¿Cuál es el objetivo? Detectar casos sospechosos o confirmados, prevenir contagios, vigilar la evolución de la madre y el bebé y tomar decisiones en salud pública. Todo esto en el contexto del COVID-19. Atención en gestante con COVID-19. Entonces, la atención incluye identificación de portadores asintomáticos. Ya recordemos que para esa época habían pacientes que presentaban COVID-19 pero eran asintomáticos, o sea que no tenían síntomas. Aplicación de protocolos para evitar infecciones en hospitales. Evaluación clínica, epidemiológica y de laboratorio. Seguimiento durante el embarazo, parto y posparto. Todo esto en medio de una conmoción nacional que había por la cuestión de la cuarentena y muchos problemas mentales que surgieron en las madres gestantes de esa época, pues por todas las condiciones que estaban viviendo en esa época. Eh, También seguimiento de los riesgos del COVID en el embarazo, que son los siguientes. Mayor riesgo de hospitalización e ingreso a UCI. Parto prematuro. Ruptura prematura de membranas, complicaciones obstétricas en algunos casos. Todo esto fue una compilación de datos que fueron almacenándose en los diferentes centros de salud y lugares en donde estaban siendo atendidos estos casos de COVID. Ya sabemos que la vigilancia se encarga de eso, de recopilar datos de los diferentes lugares de salud en donde se presentaran este tipo de brotes, este tipo de casos, y todo esto tenía que ser reportado obligatoriamente para poder tener unos datos cuantitativos y poder hacer algo al respecto, mucho más en esa época, la situación que estábamos viviendo, que todo era bastante complicado. Entonces, tipos de parto en gestantes con COVID-19. Muchos casos terminaron en cesáreas prematuras. Se complicaba la mamá o se complicaba el bebé y había que proceder a una cesárea prematura, especialmente si había síntomas o complicaciones. El tipo de parto depende del estado clínico de la madre, no solo del COVID-19. Si la gestante está estable, puede realizarse parto vaginal. Eso con respecto a los tipos de parto que habían en las gestantes de aquella época. Atención al recién nacido. Se recomienda o se recomendaba evaluar al bebé después del nacimiento, realizar pruebas diagnósticas si es necesario, mantener medidas de higiene y prevención, vigilar síntomas respiratorios. Obviamente por todos estos síntomas que tenía el COVID-19, más que todos respiratorios, estos que se presentaban ahogos y toda esta cuestión. Y también la transmisión del COVID-19 madre-hijo. Los estudios indican baja probabilidad de transmisión vertical durante el embarazo. La mayoría de contagios ocurren en contacto después del nacimiento. Eso significa que no había problema tanto con la lactancia, ya que no se confirmó ningún o no se veía ninguna relación entre la lactancia y pues infectar al bebé de esta manera. Entonces, importancia de la vigilancia epidemiológica para esta época. Era detectar brotes, obviamente, reducir los contagios, mejorar la atención materna neonatal y tomar decisiones de salud pública. Obviamente, entre más casos atendiéramos sistemáticamente y tuviésemos un protocolo ya asignado que fuera el más eficiente, obviamente íbamos a tener mucho más oportunidad de salvar tanto la vida de la mamá como la vida del neonato. Y por conclusión, profe, la vigilancia epidemiológica en gestantes era fundamental para identificar casos de COVID-19 y poder dar una protección segura tanto a la madre como al neonato. También era prevenir complicaciones porque habían veces que por ser asintomáticos a veces
no éramos conscientes de los contagios que podíamos hacer o provocar, y por este caso también había muchas muertes. Y también el diagnóstico oportuno y medidas de prevención, que fue lo que comenté ahora. Bueno, profe, esto fue el tema que nos tocó a grosso modo, y resumiéndolo muy bien, había muchas estadísticas en, en, en la información que usted nos envió, había muchas estadísticas, muchos cuadros, pero todo era muy caótico. Para esa época era muy caótico y muchos casos no se reportaron ni siquiera. Había muchos centros de salud que estaban colapsados, recordemos eso, que estaban totalmente colapsados, y la atención se vio un poco interrumpida por eso, y hubieron muchas muertes también por eso. Entonces hubo una vigilancia epidemiológica, pero fue bastante frustrada y fue una completa locura para nosotros del área de la salud, en cuestión más que todo cuando tratábamos con gestantes. Bueno, profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Esta fue la exposición del tema mío. Hasta luego.